Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una alegría, es una gran emoción y bendición a la vez saber que Dios nos ha permitido amanecer con vida. Nos ha permitido contemplar una nueva creación de un nuevo día. Y por eso debemos de decirle: gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú nos has permitido por tu inmenso amor y misericordia estar con vida. Hoy pues, en este día, ya 9 de enero, martes 9 de enero, vamos a estudiar un texto hermosísimo que nos ayudará a nosotros a aprender la vida de Jesús. La vida cotidiana de Jesús no la va a hacer descansando, no la va a hacer acomodado, la va a hacer trabajando, liberando al que está herido y poseído por el demonio. Y esa es la invitación que el Evangelio nos va a hacer centralmente en este texto, a que nosotros podamos ver la vida de Jesús, cómo la hacía Jesús, cómo comenzó su ministerio de Jesús. La comenzó en el servicio. El Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 al 28. San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm. Y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por todo Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento que el Señor nos ha hablado y que nosotros le hemos escuchado, vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón como el de la Virgen María para atesorar la palabra, pero también unos oídos como el profeta Samuel para escucharla y poderla vivir. Y eso lo vamos a hacer a la luz del Espíritu Santo, diciendo: ven, Espíritu Santo, llénalos los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Has que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente a este momento de la reflexión de la palabra que da vida. Y hoy pues, en este día martes, hay un texto diferente, va cambiando la situación en lo que es la lectura.
Miren qué hermoso. Ayer veíamos a Jesús que se le abrían los cielos, que venía el Espíritu Santo sobre él. Ese Espíritu Santo que va a ser capaz de conducir a Jesús a donde está la necesidad, a anunciar. El ministerio de Jesús lo comienza predicando un evangelio de conversión, un evangelio en el cual que tiene que anunciarse el reino de Dios por medio de su palabra, por medio de la palabra. Esto es hermoso y dice el texto que Jesús llega a Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad de Galilea. Es una de las ciudades más grandes en el tiempo de Jesús. Es una de las ciudades donde Jesús va a llamar a sus primeros apóstoles. Cafarnaúm es la ciudad donde Jesús va a radicar todos sus 3 años de su vida. Es la ciudad de Pedro, de Andrés. Es donde Jesús tiene su sede, como le vamos a llamar así, la sede. Y qué hermoso que Jesús no comienza predicando en otro lugar, sino que dice que va un día sábado a la sinagoga a enseñar. Me llama mucho la atención y me lleno de emoción que Jesús va directamente donde está la necesidad, la sinagoga. Nosotros podemos pensar que la sinagoga no hay necesidad. La sinagoga representa el lugar de encuentro, el lugar de congregación, el lugar donde se reunían los judíos el día sábado. Pero la sinagoga significa lugar de congregación. Jesús va allí a la congregación porque hay una necesidad de anunciar una nueva enseñanza. Esa enseñanza que va a ir plagada y llena de autoridad. Una autoridad que hasta la gente lo sorprendía. Pero veamos el texto porque me llena la emoción, porque yo quiero llegar al punto en lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Dice el texto de San Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el día sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Perdón, hermano, estamos un poco afónicos de la garganta. Primer punto que podemos detenernos. ¿Qué te dice a ti la sinagoga? Ya les dije qué significa sinagoga. Sinagoga significa lugar de encuentro, lugar de congregación. Pero la sinagoga, si lo aplicamos en la actualidad, puede ser tu familia, tu matrimonio. Allí es el lugar de congregación. Todos los días nos congregamos como familia, como matrimonio. Todos los días hay un día también en el cual nosotros nos congregamos en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, en nuestra parroquia. Es un lugar donde se debe de enseñar la palabra de Dios. Jesús enseñaba. Este es el primer punto que nosotros nos hacemos la pregunta. Como cristianos, como servidores, estamos tomando el puesto de Jesús ahora que nos corresponde como evangelizadores de enseñar la palabra de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio. ¿Qué enseñanza estamos dando nosotros en nuestra familia? Hagámonos una pregunta, cuestionémonos, preguntémonos. ¿Jesús nos enseña a anunciar la palabra, sí o no? Claro, porque dice que él fue a la sinagoga donde hay gente, donde hay una necesidad. ¿Cuántas familias hoy en día se están destruyendo? ¿Cuántos matrimonios se están separando? Por la falta de hombres y mujeres que puedan ser portadores de la enseñanza de Jesús en ese lugar de congregación. Y muchas veces usted va a un matrimonio, los visita a un matrimonio, ya uno no puede verle la cara, porque todos están atraídos a esto, a un teléfono, a una computadora, a una laptop, a lo que sea, pero están todos con la cara agachada a un teléfono. Están distraídos. Allí hay una necesidad, hermano, de anunciar la palabra de Dios. Yo siempre cuando voy a una familia, tanto la manera que
que el centro sea Jesús en ese momento. Porque allí uno tiene que no ser aprovechado, sino dejar que Jesús aproveche, que utilice nuestros dones y carismas para poder anunciar en ese matrimonio, en esa familia, la palabra de Dios. Porque hay tantas heridas en un matrimonio, hay tantos daños en un matrimonio, hay tantos daños en una familia. Lo estoy tomando de ese punto porque eso es lo que a mí me inspira a hablar ahora. La familia, el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios? El enemigo está allí, sembrando la cizaña, sembrando el odio, la discordia, el rencor, la violencia. Y cuando usted llega, preguntémonos si somos capaces de llevar la enseñanza de Jesús. Jesús dice que enseñaba en la sinagoga. ¿Y qué significa sinagoga? Lugar de congregación, donde se congregan el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los cuñados, los hermanos, etcétera. Lugar de congregación. Número 2. También la sinagoga puede ser representativa en nuestra comunidad. En la sinagoga es un lugar donde usted y yo nos congregamos, donde usted y yo también estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, el grupo de oración, la parroquia, la comunidad. Allí en ese lugar de encuentro, de comunidad, es importante anunciarla, pero también escucharla, porque hay un pueblo deseoso, sediento de escuchar palabra de Dios. Y si usted se desanima como servidor, si usted se desanima como predicador, ¿quién va a escuchar la palabra de Dios? ¿Quién la va a anunciar? ¿Quién la va a anunciar? Esto sería importante comenzar por este punto de referencia. La sinagoga, que representa, dijimos, tu familia, tu matrimonio, mi familia, mi matrimonio, pero también representa tu grupo de oración. Tu grupo de oración. Sabemos que hay una gran necesidad. Hay mucha gente que llega herido al grupo de oración. Hay mucha gente que llega con, con la necesidad de escuchar la enseñanza de autoridad que viene de Jesús, que proviene de Jesús. Pero necesitamos ver lo que Jesús hacía dentro de la sinagoga. ¿Qué es lo que había en la sinagoga? Aquí viene el que anuncia la palabra, el que sirve en esta sinagoga, que representa tu familia, tu hogar, tu matrimonio y tu comunidad. Tienes también que ver cuál es la necesidad que hay. Jesús enseña, pero también Él sabe que hay una necesidad. Y el predicador, el anunciador de la palabra, tiene que estar consciente cómo vive esa sinagoga, en ese lugar de encuentro. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está sufriendo? ¿Cuáles son las heridas que pasa el matrimonio? ¿Cuáles son las angustias que pasa esa comunidad? Y usted tiene que ver esas necesidades. ¿Y cuáles son las estrategias del demonio para atar ese matrimonio, para atar esa comunidad? Miren lo que dice. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Nos quedamos aquí. ¿Qué es lo que había en la sinagoga? Un hombre poseído por un espíritu inmundo. ¿Qué significa eso? Que en nuestro entorno, querido hermano, en nuestro entorno van a haber gentes que el enemigo las tiene atrapadas, que el enemigo las tiene poseídas. ¿Por qué las puede tener poseídas? En una familia, en un matrimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en un matrimonio hay un esposo alcohólico, un esposo drogadicto, un hijo drogadicto, un hijo alcohólico, poseído? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dentro de un matrimonio, en una familia, hay resentimiento? Esa es una posesión de un espíritu del resentimiento, un espíritu del odio, un espíritu de la avaricia, un espíritu de la envidia, del orgullo, de la soberbia. ¿Cuántas veces usted va a ver en un matrimonio que al esposo, la mujer no le puede decir nada porque el que manda allí es él? Eso se llama soberbia, posesión de soberbia. Y Jesús llega allí.
Y el que anuncia la palabra de Dios tiene que llegar hasta ahí. Si es comenzando por tu familia, comenzando por tu matrimonio, pero también vemos allá, llegan muchos. Yo tengo testimonio que dentro de nuestro grupo de oración han llegado gente que no han podido perdonar por años. Y el Señor, con su palabra, ha tenido la autoridad para hacer que ese hombre, esa mujer sea libre de toda posesión. Y dice el texto que Jesús lo mandó a que se callase. Cállate y sal de eso. ¿Qué es el punto más bonito aquí? Que podemos ver nosotros también. Que Jesús, con su palabra, con su autoridad, es capaz de liberar al poseído, de liberar al herido, de liberar a aquel que ha sido atrapado por cualquier vicio, por cualquier posesión dentro de su vida interior. Jesús tiene la autoridad para hacerlo, porque los demonios se resisten ante el poder de Jesús. Esto es importante, porque si nosotros pensamos lo contrario, sabemos que estamos bien equivocados. Jesús dice que llegó a la sinagoga. Había una necesidad. El que anuncia la palabra de Dios, vuelvo y repito, sabe, conoce cuál es la necesidad que sufre el pueblo. Cuál es la necesidad que sufre el de la familia, el del matrimonio. Y sabe que hay uno que es capaz de mandar a callar a los demonios, que es capaz de liberar al poseído. Y termina el texto diciendo: el espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y dando un alarido salió de todo. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. ¿Qué aprendemos, querido hermano, de este texto ahora? ¿Qué podemos aprender? Primero, Jesús va a la sinagoga porque lo mueve el sentimiento de amor por el que sufre. Y usted y yo, que estamos en un servicio, debemos de decirle al Señor ahora que nos ayude a vivir esa nueva enseñanza de autoridad y amor. Jesús se mueve por amor al que sufre. Llega allá a la sinagoga. A usted y yo no nos va a mover nada si no escuchamos la enseñanza de Jesús, que es una enseñanza de amor por el que sufre. Pidámosle al Señor, meditando el Evangelio, que nos ayude a ver a aquel que sufre. Pero esa solo la vamos a vivir basado en escuchar la enseñanza de Jesús. Número 2. Pidámosle al Señor que nos ayude, querido hermano, a escuchar su palabra. Porque si escuchamos su palabra, dice que Jesús iba y predicaba la palabra ahí, pero la gente lo escuchaba. Si nosotros no estamos en un servicio, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a escuchar tu palabra, para que esa palabra tenga efectividad de poder sanar y poder liberar mi corazón y los corazones de los que escuchan la palabra. Ayúdanos, Señor, digámosle al Señor, a aprender a escuchar su palabra. Número 3. Hoy en este día, pidámosle al Señor que nos ayude también a tener atentos nuestros oídos, pero también atentos nuestros ojos, para ver las necesidades que hay en la comunidad, que hay en nuestra propia sinagoga, que es nuestro matrimonio, que es nuestra familia. Porque muchas veces podemos hacer candil de la calle y oscuridad de la casa. Veamos, querido hermano, esa necesidad de la sinagoga, que abra mis ojos para ver al que está sufriendo dentro de la sinagoga. Número 4. Jesús dice que iba a anunciar la palabra, iba a enseñar. Pidámosle al Señor que para que yo pueda ser anunciador de esa palabra,
me quite todo miedo, todo complejo, porque muchos, por tener miedo, por tener complejo, no pueden anunciar la palabra de Jesús, ni siquiera en su casa, ni siquiera en su matrimonio. Jesús enseñaba allí en la sinagoga, en el lugar de encuentro, en la congregación, ahí la anunciaba. Pidámosle al Señor que en los momentos que lleguemos a un matrimonio, que lleguemos a nuestra familia, que lleguemos a nuestro grupo, que lleguemos a nuestra comunidad, esté libre de todo complejo, de todo miedo, porque eso va a obstruir que yo sea un portador de la palabra de Jesús. Y por último, recordar que la palabra anunciada por Jesús tenía poder, tenía efectos. Y uno que anuncia la palabra de Jesús va a hacer que esa autoridad de Jesús llegue hasta el corazón más duro, hasta el corazón más incrédulo, hasta el corazón más poseído por el demonio. Porque Jesús tiene el poder, pero tienes que confiar en la palabra que Jesús predica por medio de ti y por medio de los que utiliza dentro de la sinagoga y fuera de la sinagoga. Que el Señor pues nos ayude en este día martes, ya 9 de enero, a poder siempre entender lo que Él quiere decirnos por medio de su enseñanza, que tiene la autoridad para cambiar hasta el corazón más duro que pueda existir. Alabado sea Jesucristo, querido hermano, por siempre sea alabado. Recuerden, compartan el evangelio, lleven la palabra de Dios a aquellos que necesitan y tienen sed de escuchar la palabra de Dios, siendo portadores por medio de las redes sociales. Compártalo en el Facebook. Estamos también en YouTube por el nombre de José Ayala. Pueden suscribirse. Háganos el favor de poder ayudar. Aquí no se trata de quién tiene rating, sino lo que se trata, querido hermano, es que si usted le da like y comparte y se suscribe, podemos llegar a más lejos siendo portadores del evangelio. Que el Señor pues les guarde, que el Señor les bendiga siempre y les pague todo lo que hacen por ser portadores del evangelio. Paz y bien, queridos hermanos.